Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema La Semana Santa y la falsa espiritualidad. La Semana Santa y la falsa espiritualidad. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, tan pertinente, la Semana Santa y la falsa espiritualidad. Te invitamos a que busques la palabra de Dios, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 20 al 23. Colosenses 2, versículos del 20 al 23. Dice así el apóstol Pablo: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor, pero no tienen valor alguno, mejor dicho, contra los apetitos de la carne. Estamos nuevamente en Semana Santa, ya estamos en el final de la misma. Mañana, alrededor del mundo, se celebra la resurrección de Cristo. Y se celebra también en lugares donde estaba prohibido celebrar la resurrección de Cristo. Y me río con una alegría completa de todos esos políticos y esos líderes mundiales hipócritas que prohibieron el cristianismo, que persiguieron a los creyentes y los asesinaron, y hoy solamente son parte del cenicero de la historia. Y en sus países, allá en China, en la antigua Unión Soviética, en los satélites de la Unión Soviética, se está proclamando mañana que Cristo venció la muerte. Porque la verdad de Dios nunca será derrotada. Pero todavía persisten costumbres, prácticas en Semana Santa que muchos valorizan como profundamente espirituales, como muchos valorizan como prácticas que adelantan la vida cristiana o la vida espiritual de cada persona. Todavía en Filipinas, el único país católico de Asia, se practica la crucifixión literal de personas por sus pecados. En pocas palabras, una práctica que lo que hace es negar la suficiencia del Gólgota, y que para muchos implica un progreso espiritual, una entrega espiritual, pero que a la luz de las Escrituras son vanas costumbres idolátricas, contrarias a la palabra de Dios, contrarias a la obra de Dios, porque allí en el Gólgota estaba Dios, a la aportación de Dios total y completa por la salvación de su pueblo. Y usted los puede ver, ¿verdad? Aquellos que tienen televisión, porque hay muchos todavía que no tienen electricidad y no pueden ver las noticias, esas imágenes de Filipinas, donde la gente sigue crucificándose
todos los Viernes Santos. Prácticas falsas, falsa espiritualidad, que no adelanta nada en la vida de nadie. Todo lo contrario, los mantienen estancados o en retroceso espiritual según la Escritura. He visto también un resurgir de las prácticas de Roma en relación a la ingestión, si podemos llamar así, de ciertos alimentos, ¿verdad? Por eso es que usted ve que el arte culinario del mar se enfatiza tanto en esta época, porque era parte integral de las costumbres de Roma de prohibir comer carne en estos días, y principalmente en Semana Santa y muy principalmente en Viernes Santo, y por lo tanto se hacía un énfasis en comer alimentos derivados del mar, ¿verdad? Los mariscos, los pescados, y hemos visto un resurgir de esa práctica de prohibirse ciertos alimentos pensando que eso adelanta espiritualmente. Si usted estuvo atento a la lectura bíblica, ese tipo de ascetismo de parte de Roma está casado a lo que dijo el apóstol Pablo en el versículo 22, que son todo mandamientos y doctrinas de hombres. Mandamientos que nos dicen no manejes, no gustes, ni aun toques carne, haz ayunos en estas cuaresmas. Todas esas prácticas, hermanos, todas esas prácticas que para muchos es un adelanto espiritual y parte de la piedad católica romana y parte también de la penitencia de algunos, nada adelantan en la vida espiritual. Es una falsa espiritualidad. No hay nada que usted pueda hacer en relación a esos mandamientos de hombre que puedan lograr un crecimiento espiritual en su vida. Si usted ayer Viernes Santo no comió carne y lo presentó así como un sacrificio a Dios, le tengo una noticia: de nada valió eso. El apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Mire cómo dice el versículo 23 de Colosenses 2. Tales cosas, todos esos ascetismos y no comas esto, no gustes esto, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Mire qué interesante, el apóstol Pablo concede, ¿verdad?, que para muchos ahí hay una sabiduría en culto voluntario, ¿verdad?, en una forma de entrega. Y añade el apóstol Pablo, en humildad tiene también, mire, esa etiqueta de humildad. Y al mismo tiempo en duro trato del cuerpo, o sea, como que usted está haciendo un sacrificio para que el cuerpo reciba ese castigo. Pablo dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ninguna de esas prácticas ascéticas tienen ningún valor espiritual. Todo lo contrario. Todas esas prácticas ascéticas lo que hacen es engañar y pensar y hacer pensar a los crédulos que hay un valor espiritual en lo mismo y hay un crecimiento digno. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que muchas de esas insistencias en esas prácticas espirituales no responden al texto bíblico, no responden a los medios de gracia que fueron establecidos en la Escritura, y responden a un evangelio de obras en el cual se busca ganar un tipo de santidad que no existe para ser acepto por Dios. Y ahí entra la doctrina romana de la gracia infusa, de la gracia santificante. Roma cree
que mediante la práctica de estos sacrificios, de algunos sacramentos que ellos han determinado, usted puede entrar en ese proceso de santificación, de gracia santificante, que lo hace aceptable delante de Dios. Y esa práctica de gracia santificante no solamente está en Roma, está también en muchas iglesias evangélicas que creen que mediante ciertas prácticas espirituales se hacen cercanos a Dios, aceptables a Dios. Y un ejemplo muy clásico de eso, muy clásico, en las iglesias evangélicas es el ayuno. El ayuno. Y me gustaría tocar un aspecto del ayuno en esta noche, porque hay mucha confusión sobre este tema. Ayunar nada tiene que ver, escuche bien, nada tiene que ver con un sacrificio de aceptación para con Dios. Nada tiene que ver. ¿Usted sabe quién hacía eso? Los fariseos. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Tenían días específicos para ayuno. Y en el caso del fariseísmo, interesante, el mismo era de cierto espectáculo circense, ¿verdad? Estaban en las calles así totalmente decaídos, con una cara así de pasando hambre. Entonces la gente pues le daba loas. Por eso Cristo decía, ya tienen su recompensa, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos querían, ser alabados en las calles, ¿verdad? Mira qué hombre espiritual, mira qué hombre que se está sacrificando. Y Cristo nos enseñó que la oración y el ayuno tiene que ver mucho, ¿verdad?, con nuestra vida privada, nuestra práctica privada de espiritualidad. Y no de un exhibicionismo farisaico. Eso es lo primero que nosotros tenemos que aprender del ayuno. Segundo, hermano, y esto es muy importante, en ningún momento en la Escritura nos mandan a hacer ayunos largos, ¿oyó? Esos ayunos de 20 días o payaserías de 40 días de ayuno, en ningún momento en la Escritura nos mandan a hacer eso. Porque muchas personas creen, si no todas, que esas prácticas de ayuno de 20 días, de 10 días, de 40 días, los lleva a un nivel de santificación y de espiritualidad que no se compara a su vida cristiana regular. Y creen que con eso como que se limpian. Es un concepto católico romano. Cristo, que ayunó 40 días, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que Cristo ayunó 40 días. Y una de las razones por la cual Cristo ayunó 40 días, porque es un tipo de los 40 años de Israel en el desierto, de la rebelión de Israel en el desierto. Allí donde Israel fracasó, Cristo, que es el Israel corporativo, ¿verdad? Cristo es representante de Israel, allí Cristo venció. Por eso los 40 días de ayuno. Y por eso Cristo entró en un ayuno de 40 días. Ahora, hay otra razón por la cual se ayuna y por lo cual Cristo entró 40 días. Los ayunos son para momentos de crisis, hermano. De crisis. La Escritura nos muestra todo el tiempo que los ayunos se ocurrían en momentos de que, por ejemplo, Cristo ayuna 40 días, aparte que una simbología en relación a los 40 años de Israel. También Cristo va a entrar en su ministerio público, va a estar en un proceso de crisis de 3 años y medio. Daniel buscando la dirección de Dios, ¿verdad? Porque ya los 70 años que había dicho el profeta Jeremías se estaban cumpliendo. Daniel entra en ese proceso de buscar esas contestaciones, en ese momento de crisis. Cuando entramos en crisis muchas veces en nuestra vida, tenemos un hijo enfermo, tenemos un familiar enfermo, nosotros estamos enfermos. Pues mire, separamos unos días con Dios, porque estamos en esa crisis y derramamos nuestra alma. Pero eso de ayunos programados, eso es fariseísmo. Eso es pecado. Esos son conceptos falsos que se cuelan en Semana Santa, porque hay personas que ayunan en Semana Santa, ayunan en Cuaresma,
como si eso fuera un ejercicio espiritual que los llevaría a unos niveles que no se dan fuera de Cuaresma. Nosotros tenemos que entender también que para el protestantismo bíblico eso de Semana Santa no existe. Nosotros hacemos actividad en Semana Santa desde un punto de vista evangelístico, porque sabemos que la gente está un poquito más sensible espiritualmente y quieren ir a las iglesias, y aprovechamos para que se les ponga el evangelio de Cristo, ¿verdad? La palabra de Dios sea predicada y que el Espíritu Santo utilice esa palabra para salvar a los suyos. Pero no hay una Semana Santa, como si los otros días no fueran santos. Esos son falsas espiritualidades de Roma, inventos de Roma. Para nosotros todos los días son del Señor, y el domingo es el día del Señor, porque Cristo venció la muerte en domingo. Cristo es nuestra Pascua. Cristo representa la nueva creación. Pero hablar de Semana Santa en el sentido de que uno ejerce unos ejercicios, perdone posiblemente la idea redundante, ¿verdad?, espirituales, en los cuales va a alcanzar unos niveles que no se alcanzan en la vida cristiana normal, son patrañas que no tienen base. Ahora, hay una falsa espiritualidad en Semana Santa, en estos días de Cuaresma, que terminan mañana, que tiene que ver mucho con el sincretismo religioso que se está viviendo, ¿verdad? Con la idea de que todos los caminos conducen a Dios, esa idea peregrina, totalmente irracional, como vamos a ver en la noticia religiosa. ¿Cómo que todos los caminos conducen a Dios y que todas las religiones conducen a Dios? ¿En qué mente cabe eso, hermano? Usted no, hay que ser medianamente, no hay que ser brillante, sino medianamente inteligente para saber que es imposible que todas las religiones conduzcan a Dios. Hay religiones perversas, hay religiones que responden a una paranoia mesiánica de un líder o una líder. Por lo tanto, no todas las religiones pueden conducir a Dios. Eso es lo primero que tenemos que hablar. Y vamos a ver en la segunda parte de nuestro programa cómo la Semana Santa también responde a una falsa espiritualidad desde el punto de vista del sincretismo religioso que se vive en nuestro país, que regularmente oímos, principalmente en los medios de comunicación, en las ondas radiales, en la televisión, ¿verdad? En los periódicos, leemos en los periódicos, ese sincretismo que estamos en un ambiente espiritual donde todo el mundo cabe. Y como todo el mundo cabe, estamos aquí unidos en nuestras manos y celebrando el mundo y la paz del mundo, cuando todo eso es una falsa espiritualidad. Pasamos a la noticia religiosa en este momento, posteriormente vamos a seguir con este tema, y una noticia religiosa acabadita de salir del 27 de marzo del 2018. Una noticia terrible, que viene desde Inglaterra. Dice que denuncian a los testigos de Jehová por silenciar a sus víctimas de pedofilia. Los líderes religiosos desde Inglaterra, oiga esta noticia, los líderes religiosos habrían amenazado a las víctimas, diciéndoles que si acuden a las autoridades provocarían el reproche de Jehová. En el Reino Unido, más de 100 miembros y ex integrantes de los testigos de Jehová han confesado al diario The Guardian que han sido víctimas de abuso sexual infantil, violencia física y otros tipos de maltratos cometidos por miembros de alto rango de esa comunidad religiosa.
Las víctimas aseguran que dentro de la organización existe una cultura de encubrimientos desde hace varias décadas y que los líderes religiosos desalientan a las personas que sufrieron algún tipo de abuso a presentar denuncias ante las autoridades para no provocar el reproche de Jehová. No sé qué Jehová será ese, pero seguimos hablando. O ser expulsados de la congregación y perder el contacto incluso de sus propios familiares. Los testigos de Jehová deben perder su condición de organización de caridad debido a que no están protegiendo a los niños, dijo una de las denunciantes, que asegura que fue objeto de abusos sexuales entre los 3 y 12 años de edad. Estoy completamente horrorizado por los testigos de Jehová. No tuve apoyo y experimenté 10 años de abuso, comentó otra de las víctimas, agregando que los ancianos de la congregación sabían sobre esas agresiones, pero nunca hicieron nada para ayudarlo. Mientras otras ex integrantes de esa congregación han revelado que se vieron obligadas a relatar con detalle ante un comité presidido por ancianos, proceso en el que se exponen y confiesan faltas o pecados ante los líderes de la congregación sobre sus primeras experiencias sexuales. Según The Guardian, en la sede de los testigos de Jehová del Reino Unido existe una base de datos de acusaciones de abusos cometidos dentro de la organización, pero que no se ha entregado a las autoridades pertinentes. Por su parte, en una declaración, la congregación religiosa afirma que salvaguardar a los niños es de suma importancia. Vamos a discutir esto más adelante, ¿verdad? Asimismo indicó que una víctima y su familia tienen el derecho de denunciar los casos de abuso infantil a la policía. Según los testigos de Jehová, los consejos de ancianos de esa organización tratan a las víctimas de los abusos con compasión, comprensión y amabilidad. Este discurso lo hemos oído anteriormente. Y llevan a cabo la respectiva investigación de cada caso. Oiga, hermano, qué cosa increíble, ¿eh? Esta noticia terrible sobre los testigos de Jehová en Inglaterra, en el Reino Unido, ¿verdad? Una práctica que el gran maestro de esta práctica es la Iglesia Católica Romana, como sus sacerdotes, miles literalmente, ¿oyeron? Pedófilos eran trasladados para ocultar sus faltas, y cómo, empezando por la diócesis de Boston, cómo fue descubierta por varios periodistas y tuvieron que pagar cantidades obscenas en demandas. Pero aquí tenemos a la secta de los testigos de Jehová ocultando decenas de casos. Por lo menos aquí hay 100 miembros, ex miembros de los testigos de Jehová, diciendo cómo la secta persuadía, y las sectas tienen unas formas muy interesantes de persuadir, ¿verdad?, a que no se hicieran las denuncias de pedofilia por parte de ancianos y líderes de esta secta en el Reino Unido por pedofilia, por abuso sexual infantil y por violencia física y otros tipos, dice aquí la noticia, de maltratos cometidos por miembros de alto rango de los testigos de Jehová. Las víctimas en esta denuncia, en esta conferencia, decían que las víctimas aseguran que dentro de la organización existe una cultura de encubrimientos desde hace varias décadas. Y muchas de estas cosas vienen, hermanos, cuando usted se cree que es la única religión verdadera, cuando usted se cree que es la Coca-Cola en medio del desierto, cuando usted se cree el último suspiro para cada ser humano. Estas sectas como los testigos de Jehová o como el catolicismo romano, que se cree la única iglesia de Cristo sobre la tierra, todas esas pequeñeces y tonterías, pues entonces, ¿cómo es posible, como los testigos de Jehová que se creen que es la única religión verdadera, ese tamaño estupidez, cómo es posible que la organización de Jehová, como ellos se llaman, ¿verdad?, esté llena de pedofilia? No, muchachos, vamos a ver cómo nosotros encubrimos estas cosas, ¿verdad? Pero mire, hay un testimonio, por ejemplo, uno de los testimonios
de una joven que dice que de los 3 a los 12 años sufrió abusos sexuales. Abusos sexuales en la secta de los Testigos de Jehová. O sea, experimentó 10 años de abuso. Y que los ancianos no hicieron nada. Esto es muy importante porque vemos hasta dónde pueden llegar, ¿verdad?, la perversidad de una secta. Por eso cuando la gente dice que todas las religiones conducen a Dios, es tamaño error, garrafal. Porque sectas como esta que manipulan a las personas, ¿verdad? Y usted dirá, ¿en qué forma, verdad? Los manipulan, pues mire, los amenazan con expulsiones, dice la noticia de la congregación. Imagínense, los van a expulsar de la única religión verdadera. Pero ¿cómo usted se siente ante eso, verdad? Y los testigos de Jehová tienen una práctica que si usted es expulsado de la congregación, de la única religión verdadera, ¿verdad? Y lo digo así en forma sarcástica, ellos tienen una práctica que aún pierdes contacto con tus familiares. Y por lo tanto, estas personas que eran abusadas sexualmente, por no perder estas cosas, oiga, los ancianos no hacían nada según esta noticia y mantenían silencio ante este abuso. Esto no solamente ocurre con los testigos de Jehová en Inglaterra, y yo le invito a usted a buscar en internet los casos de abuso infantil de los testigos de Jehová en Australia. Cosas que no, indescriptibles, ¿verdad? Indescriptibles. Entonces ellos tratan de defenderse, ¿verdad?, con la misma declaración, esa boba que hacen todas las famosas religiones verdaderas, que son mentiras. Son mentiras. Que ellos tratan a ellos, le dan mucha importancia a esas denuncias de abuso sexual, ¿verdad?, de abuso infantil, y que motivan a la gente a denunciarlos a la policía, y que tratan a los abusados con mucha comprensión, compasión y amabilidad. Eso es mentira. Y como decimos en Puerto Rico, eso es embuste. ¿Oyó? Embuste. Porque si eso fuera verdad, no tuvieran la denuncia de 100 exmiembros de los Testigos de Jehová en el Reino Unido. No tuvieran las denuncias terribles en Australia. No las tuvieran, hermano. Que es el mismo caso que ocurre con la Iglesia Católica. Un caso terrible de la Iglesia Católica alrededor del mundo, pero hay unos casos horribles en Irlanda. O tan horribles que el Papa Francisco, cuando fue a Irlanda, tuvo que pedir perdón pública por lo que hizo la Iglesia Católica en Irlanda. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Toda organización religiosa que encubre, que tapa abusos infantiles, abusos sexuales infantiles, pedofilia y abuso físico, definitivamente es una organización perversa. Pasamos a la sesión de la pregunta religiosa. Yo tengo una preguntita por aquí en relación a la espiritualidad. La pregunta es básicamente la siguiente, ¿verdad? Que entonces debemos concluir, según lo que usted dice, o sea, lo que yo estoy expresando, que solamente la verdadera espiritualidad está en el cristianismo. Y el cristianismo, según lo interpreta usted. Mire qué pregunta más retante, ¿verdad? Bueno, lo primero que debemos contestar es lo siguiente. La verdadera espiritualidad está en el cristianismo. No hay salvación fuera del cristianismo. Eso lo tenemos que tener claro. Y lo segundo, yo no me inventé esto, hermano. Lo que yo enseño aquí no me lo inventé yo. Esta es la voz de la Reforma Protestante. La voz del movimiento religioso más grande después de los apóstoles.
Y la Reforma Protestante nos invitó, nos llevó a volver a las Escrituras. Los reformadores nos invitaron a volver a la Escritura y a ser fieles a la Escritura. Y la Escritura nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino es por Jesucristo. Que solamente hay un camino al Padre. Y ese camino es el camino de Cristo. Por lo tanto, la única verdadera espiritualidad, definitivamente, no es porque lo diga el reverendo Carlos Cruz, no es porque yo me haya inventado un camino, es que la Escritura nos dice que Cristo es el que culmina los siglos, los tiempos. Cristo es el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre, es el que tiene la llave de David, es el que tiene la llave del Hades y de la muerte. Por lo tanto, la verdadera espiritualidad, la verdadera salvación y la única salvación es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es esto. Y esto nos va a llevar a la segunda parte de nuestro programa sobre la falsa espiritualidad en Semana Santa. Usted oye, lee por los periódicos, oye por las ondas radiales, gente que no quiere que nosotros hablemos de política. Mire, todos esos que dicen que la iglesia y que los cristianos deben hablar de política, lo primero que hay que decirle a todas esas personas, que nosotros pagamos contribuciones, y que nosotros tenemos derecho a opinar de política y lo que sea. Porque los que suben al poder van a afectar nuestras vidas, totalmente nuestras vidas. Y por lo tanto ese es nuestro derecho según la Constitución. Esto es lo primero que hay que decirle. Y lo segundo que hay que decirle, ¿verdad? Y esto es muy importante. Oiga, que aquí es la libertad que ellos experimentan, ellos gozan, fue por la Reforma Protestante. Y nuestra Constitución y la Constitución de los Estados Unidos se redacta por influencia de la Reforma Protestante y las libertades que trajo la Reforma Protestante. Me están preguntando aquí la fuente de la noticia que acabo de dar de los Testigos de Jehová. Se llama actualidad.rt.com. Actualidad.rt.com. Esta es nuestra fuente de la noticia, que puede conseguirlo en internet. Actualidad.rt.com. Oiga, pues esas personas que no quieren que nosotros hablemos, ¿verdad?, de política, que opinemos ni nada, ellos sí se atreven a hablar de religión en Semana Santa. Son unos expertos en religión. Posiblemente no han cogido una Biblia en toda su vida, o no han cogido ningún texto serio de estudio teológico, pero sí pueden hablar. Y entonces mandan a la gente, ¿verdad?, en esta semana a meditar, a estar tranquilos, como que eso fuera espiritualidad, asistir a la religión que usted quiere. Mire, no me venga con eso a este nivel, ¿oyó? Si su meditación y su práctica espiritual no es alrededor de la Escritura, de lo que ocurrió en el Gólgota, de lo que vamos a conmemorar mañana, que es la tumba vacía, y usted está meditando, yo no sé, en las 7 lunas, o los 9 planetas, o el cosmos, o la mentira del karma, y todas esas basuras, si usted está meditando en esas cosas, quiero que sepa que eso es una falsa espiritualidad, un autoengaño, y es idolatría.
Porque la verdadera espiritualidad, si usted la quiere practicar en Semana Santa, es aquella que responde a la Escritura, a la palabra de Dios, a rendirnos como pecadores ante el Gólgota, ante los pies de Cristo, y recibir la salvación y la vida eterna, porque no hemos arrepentido de nuestros pecados, y celebrar mañana que Cristo venció la muerte. Por lo tanto, cuando usted oye todos esos consejitos, mire, entrevistan a los políticos aquí, ateos, que no se atreven a decir que son ateos porque son unos cobardes. Es como la que fue candidata a gobernación de apellido Lúgaro, Alexandra Lúgaro, que en una entrevista dice que es atea y cuando se da cuenta que metió la pata, entonces trata de arreglarlo. Entonces cuando el periodista le dice, pero venga acá, si usted gana, y cuando se juramente, que el juramento dice que así me ayude Dios, ¿qué usted va a decir? Ella dice, pues yo diré que así me ayude Dios. Pero o sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted haya dicho que es atea y en el juramento me miente que así me ayude Dios? Pues entonces usted, mire, esa política, Dios nos libre de esos políticos. Dios nos libre de esos hipócritas y mentirosos. Buscones los que son esa gente. Entonces usted ve que los entrevistan, principalmente los políticos ateos, que los conozco muy bien, pero no se atreven a decir que son ateos porque son unos hipócritas y unos buscavotos. No, esta semana yo estoy en meditación. Mire qué embustero, hermano. Hermano, ¿cómo es posible que la gente creamos estas cosas? Y segundo, ¿que meditar en qué? Si usted no tiene un referente espiritual, si usted no tiene un referente divino, y en Semana Santa usted va a meditar en qué? Todas esas mentiras, nosotros las tenemos que estar siempre velando. Todas esas cosas nosotros tenemos que estar atentos. Porque cuando la falsa espiritualidad aprovecha todos estos días para engañar al pueblo, para vender cosas que no pueden vender, que no están a la venta, tienen que ser denunciadas para que el verdadero pueblo de Dios continúe su caminar por la palabra. Por la palabra. ¿Sabe, hermanos? Muchas veces, muchos creyentes son engañados por muchas falsas espiritualidades. Prácticas que la Biblia no manda, ayunos extensísimos. Otra gente viene con experiencia, mira, a mí me resultó esto y lo otro. O sea, como si esto fuera aquí esto de fórmulas, ¿verdad? Y de testimonio. Porque mira, ¿qué le resultó a mí? Entonces usted ve literatura cristiana en las librerías llenas de fórmulas. 7 pasos para esto, 6 pasos para lo otro. Un montón de trucos. Y mire, la verdadera espiritualidad responde al texto bíblico. Al texto bíblico. La verdadera espiritualidad está en el texto bíblico. Y en ese sentido, cuando nos alejamos del texto bíblico, cuando nos alejamos de lo que dice la Escritura, caemos en la falsa espiritualidad que el apóstol Pablo ha mencionado en Colosenses 2, del 20 al 23. En prácticas ascéticas, en costumbres, en que hoy yo me voy a quedar aquí. Gente que tiene un horario específico para orar. Mire,
Conozco gente que tienen una hora, esa hora, póngale, a las 4 de la tarde yo estoy orando. Entonces ya lo divulgan por todos lados, a las 4 de la tarde yo orando. Ya la oración, pues ya usted sabe que tenemos un problema ahí, porque Cristo dijo que cuando oréis, enciérrate en tu, y Dios, que nadie sepa, que no hagas como los fariseos, pero vamos a conceder, vamos, a las 4 de la tarde. Y entonces dice, yo oro una hora, otro problema, ¿verdad? Pero póngale que usted lo tiene como una costumbre, ¿verdad? Sin ningún legalismo. Que usted a las 4 de la tarde se para ese tiempito para orar con el Señor, tremendo, hermano. Lo que usted tiene que saber y tener claro es que el día que no pueda orar a las 4 de la tarde y no pueda orar una hora separado que usted tiene, usted no va a estar más lejos de Dios. No va a estar más lejos de Dios. Si no puede ese día a las 4, pues ore a las 5. Si no puede una hora, pues ore media hora. Pero el día que usted se mete en la cabecita, no ore la hora, no fue a las 4, usted cayó en legalismos y mentiras y falsa espiritualidad. Y punto, hermano. Y punto. Así tenemos que tener las cosas claras. Así las tenemos que tener claras. Y si nosotros las tenemos claras, hermanos, vamos a tener una espiritualidad bíblica, de verdadera oración, de asistencia a la congregación, de lectura y de escuchar la Escritura y de estudiar la Escritura, de Santa Cena, de bautismo, de oración, de medios de gracia que están establecidos en la Escritura. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si le interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puede enviar su ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga ricamente y que la paz de Cristo esté contigo. Dios te bendiga.